Hola, ¿cómo están? La paz del Señor esté con ustedes. Mi nombre es Sergio Villagra y voy a utilizar esta pizarra virtual para enseñarles o para compartir con ustedes algo que aprendí hace varios años en un curso para predicadores que hice de Fray Nelson Medina y que es una forma de encontrar en un texto bíblico y a través de cómo interactúan, vamos a acomodar un poquito acá, de cómo interactúan los personajes dentro del pasaje bíblico y ir tendiendo interacciones entre ellos, viendo las actitudes, viendo lo que se dicen, para poder encontrar así algunas enseñanzas que nos quiere dejar el texto o bien material para la predicación. Yo lo usaba lo he usado muchas veces y nos enseñaba en aquel momento, nos enseñaban en la instrucción, que era justamente para ir descubriendo posibilidades de predicación de acuerdo a las enseñanzas que nos van dejando el texto. Yo lo que voy a utilizar es la cita bíblica de Marcos 1, del 40 al 45, se trata de una sanación, y que justamente tiene sus paralelos en Mateo 8, del 1 al 4, y en Lucas 5, del 12 al 16. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es irnos al Evangelio de Marcos, muy bien, en el capítulo 1, versículos 40 al 45. Bien, y dice así, yo voy a utilizar aquí una traducción que es la traducción de la Biblia del Peregrino, de Schonker, y me gusta mucho porque es de la Biblia de las Américas, pero que bueno, podemos utilizar cualquier Biblia. Yo utilizo esta especialmente por la letra grande. Se le acercó un leproso y arrodillándose le suplica, si quieres puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo, lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió, advirtiéndole enérgicamente, cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y, para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero él salió y se puso a proclamar y divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público, en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados, y de todas partes acudían a él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, fíjense que yo acá dibujé como dos óvalos, como dos conjuntos, por decirlo así, como si estuviéramos enseñando conjuntos a los chicos, ¿no? Discúlpeme, yo por ahí soy docente y me sale el docente de adentro. Y bueno, fíjense que tenemos en uno, vamos a poner a Jesús. Ustedes pueden hacer un cuadrado, un círculo, lo que a ustedes más les guste. Yo lo hice así. Y aquí ponemos el otro personaje. Fíjense que en el texto solamente hay dos personajes, Jesús y el leproso. ¿Quién aparece primero? El leproso y Jesús que habla con el leproso. Entonces, nosotros estamos ubicados en el Evangelio de Marcos y una nota que tenemos del Evangelio de Marcos y que lo vamos a anotar es que es una escuela de fe que se basa en tres preguntas. Se basa en tres preguntitas. Primera pregunta en la cual se basa Jesús es ¿qué es esto? Perdón. La primera pregunta que se basa Marco en esta escuela de fe es ¿qué es esto? La segunda pregunta que vamos a ver aquí en Marcos y que yo voy escribiendo mientras tanto, la segunda pregunta que vemos en Marcos, ¿sí? ¿Quién es este? Por eso está bueno que nosotros ya tenemos un acercamiento al texto, ¿sí? Tenemos un acercamiento
al texto. Por eso tenemos un cierto conocimiento de lo que estamos leyendo, y si no, siempre ustedes pueden ir a su Biblia y en las primeras páginas de la Biblia van a encontrar la idea, una pequeña enseñanza de la estructura, de la sintaxis, de los estilos narrativos, que es muy importante todo eso, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿quién soy para ti? ¿Dónde vamos a encontrar estas tres preguntas en el Evangelio de Marcos? Bien, lo vamos a encontrar primero en la escuela de... ¿Qué es esto? La primera parte del Evangelio de Marcos muestra justamente una serie de sanaciones. Yo saqué una, presten atención que estamos aquí en el capítulo 1. Entonces la gente, cuando veía que Jesús hacía milagros, decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esas palabras nuevas, ¿qué es esto? Las liberaciones, el perdonar los pecados, todas estas actitudes, todo lo que Jesús hacía era nuevo. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Y fíjense que el primer impacto, bueno, lo voy a dejar para después, para ver cómo podemos sacar una predicación de estas tres preguntas. La segunda pregunta es, ¿quién es este? ¿Dónde sucede esto? Allí en la barca, en la tormenta, en la tempestad calmada, decían los discípulos, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Segunda pregunta, primera, ¿qué es esto? Segunda, ¿quién es este? O sea, ¿quién es Jesús? Y la tercera pregunta se la hace a Pedro cuando los manda a predicar y le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le responde, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, ¿no? Y entonces le dice, en esa pregunta, cuando Jesús le dice, en ese pasaje le dice, ¿quién soy para ustedes? Y es la tercera parte de la fe. Lo vamos a dejar por ahí ahora. Así que nuestra primera nota que ponemos aquí abajo, como vieron, pusimos actitudes del leproso, actitudes de Jesús y nota. Entonces esta nota, Marco, escuela de fe. Otra nota que podemos poner de Marco para tenerlo en cuenta es que revela solo al final a Cristo, como Mesías, como Señor, como Maestro. ¿Sí? Es como todo lo que... Lo revela al final, él lo deja porque en la teología de Marco es como que está todo guardado. Fíjense que, por ejemplo, le dice allí cuando se encuentra con el endemoniado y que los endemoniados dicen, nosotros sabemos quién son, dice, cállese, que no revele, ¿no? Todo está medio como oculto, ¿por qué? Porque se va dejando todo para que lo último sea descubrir a Jesús como la persona, como el resucitado, como el glorificado, todo el esplendor de Jesús dado en su triunfo en la cruz. También tiene la teología de Marco, nos enseña que también Jesús les decía que no digan quién era. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver en este texto, por eso elegí este texto, tiene que ver un poquito que por qué Jesús no quería que digan los milagros. Ahora lo vamos a ver. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez introducido en esto, que nosotros ya tenemos una idea del texto en que estamos, que lo hemos leído, vamos a ver cuáles son las actitudes y cuáles son... yo las actitudes elegí ponerla aparte, pero podrían hacer flechas que salgan desde Jesús al leproso, del leproso a Jesús, pero yo me voy a poner solamente en las flechitas, las actitudes las voy a escribir debajo de cada uno, y las flechitas, para que sea un poquito más ordenado el pizarrón, nuestra pizarra, la vamos a hacer solamente con los diálogos, ¿sí? Y bueno, voy a utilizar entonces el primer diálogo que encontramos aquí es cuando el leproso, ¿sí?, se acercó. Así que vamos a anotar aquí dos actitudes del leproso. Vamos a checar un poquito para que pueda entrar bien todo en la pantalla. Y las dos actitudes que tienen son las siguientes. Primero, se acercó. ¿Sí? Y la segunda actitud que tiene, se arrodilló.
o se postró, como más les guste, ¿sí? Pero la palabra acá dice justamente arrodillándose, ¿sí? Pero dice en realidad se postró, ¿no? Bien, entonces fíjense que del leproso a Jesús, el leproso le dice a Jesús, si quieres puedes sanarme. Es el primer diálogo que encontramos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea y vamos a poner las líneas del leproso, las vamos a poner en verde, así nos significa esperanza, y vamos a tender una línea del leproso a Jesús. Aquí vamos a hacer una flechita para saber de qué va desde el leproso a Jesús. Muy bien, disculpen la flechita, pero está haciendo rápida nomás. Y aquí Jesús, fíjense, al leproso le dice, si quieres, puedes sanarme. Bien, tenemos aquí el primer diálogo desde el leproso a Jesús. Vamos a correrlo aquí, muy bien. Puedes sanarme. Seguimos buscando en el texto, vamos a seguir viendo cómo interactúan los personajes. Fíjense que lo que sigue aquí es que dice, Él se compadeció, o sea que Jesús se compadeció. Entonces aquí anotamos, se compadeció. Se compadeció. Muy bien. Se compadeció. Bien. Ya tenemos entonces dos actitudes. Una actitud del leproso que se acerca y se arrodilla y una actitud de Jesús que se compadece de ese enfermo. Ahora vamos a ver. Otra actitud de Jesús que vemos aquí antes del diálogo es que extendió su mano. Extendió su mano. Si nosotros vemos los textos paralelos, vamos a encontrar de que, bueno, hay una serie de ideas más de extender su mano, pero vamos a quedarnos con este. Extendió su mano y le dijo, vamos a tender una línea de Jesús ahora entonces hacia el leproso. Muy bien, pero esta línea la vamos a hacer de color rojo porque, a ver, el color rojo simboliza el amor, ¿no es cierto? Entonces vamos a simbolizar aquí el amor de Jesús, ¿sí? Que tiene que ver con este texto. Y aquí tenemos entonces ahora ya justamente Jesús que le habla al leproso y le dice, lo quiero, queda sano. Muy bien. Lo quiero, queda sano. Perfecto. Ya tenemos entonces aquí una respuesta de Jesús al pedido del leproso. Tenemos las actitudes de Jesús, lo quiero, queda sano. Vamos a seguir. Aquí ahora no nos vamos a hacer ninguna idea de nada, simplemente vamos a ir escribiendo, vamos a ir descubriendo la interacción que hay entre los personajes. Si hubiese habido más personajes, bueno, estaría Jesús con un personaje o con otros personajes. Eso después pueden hacerlo ustedes para practicar. ¿Sí? Y vamos a seguir viendo aquí, lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí qué pasó. Lo vamos a anotar aquí. Se sanó. No es una actitud, pero es algo que le pasó a este leproso, ¿no es cierto? Se sanó. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Qué hace Jesús? Jesús. Entonces le ordena, vamos a ver ahora una línea que sale, está en rojo, muy bien. Vamos a ver una línea que sale de Jesús hacia el leproso y Jesús dice, le ordena no decir a nadie, no decir a nadie lo sucedido, es decir, el milagro que hizo, ¿no? Y aquí abajo vamos a poner otra, le ordena realizar la ofrenda. ¿Se acuerdan que cuando se sanaba un leproso tenía que ir al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote pueda verificar de que estaba sano y le pedían que entregue la ofrenda como agradecimiento a Dios que tenían que entregar los leprosos y entonces ya tenían nuevamente
la autorización para estar entre la gente. Acuérdense que no se podían acercar a la gente, inclusive ellos tenían como una campanita que tenían que tocar y gritar impuro, impuro, y la gente se iba de ellos, ¿no? Se tenía que alejar de ellos. Bien, vamos a ver. Pero fíjense, ¿qué hace el leproso? Aquí vamos a ver ahora entonces la actitud del leproso a Jesús. La actitud del leproso hacia Jesús. ¿Qué hace? Le desobedece a Jesús. Le desobedece a Jesús. En esto, bueno, imagínense que, lo que significaba curarse de la lepra, significaba de que podía volver ni más ni menos que a ser parte de la sociedad, ¿no? Él estaba aislado, estaba afuera y no podía convivir con los demás. Entonces significaba una vida nueva, volver a ser integrado a la sociedad. Entonces, ¿qué hace él? Entonces lo alaba y divulga el milagro, ¿sí? Divulga el milagro. Vamos a escribir bien porque si no, divulga el milagro. ¿Sí? Y entonces fíjense que vamos a ver otra cosa, que es lo que pasa, que lo cuenta el evangelista en este caso Marco lo cuenta. Vamos a ver aquí, esta línea tiene que ser una línea roja, porque no es una palabra, pero es algo que agrega, que le pasa a Jesús aquí, en este caso, ya elegimos el color rojo, que le pasa a Jesús aquí en este caso, ¿sí? Y es que Jesús después de esto no pudo entrar a algunas ciudades. ¿Por qué? Porque traían a los enfermos para que los enfermos, para que los curara, entonces ya Jesús no podía ir a algunos lugares. Ahora fíjense lo que nos quedó aquí. Fíjense todo lo que hemos sacado utilizando este método, que es un método muy, muy fácil. Y fíjense cómo fuimos sacando cosas, ¿no? Simplemente del texto, mirando lo que hace, lo que dicen, las actitudes. Bien, fíjense que si nosotros vemos aquí, podemos empezar a realizar o podríamos sacar material para las distintas predicaciones, ¿sí? Por ejemplo, la primera predicación que nosotros podríamos hacer y que ustedes saben que predicar, ¿no? Significa herir, ¿no? Herir, predicar, herir, ¿no? Herir con la palabra, una estocada al corazón que conmueve el corazón. Entonces podríamos hablar cómo, ¿sí?, está nuestro acercamiento con Jesús. Si me postro ante Jesús, ante una situación. Y podríamos empezar a hablar sobre muchas cosas de esto, ¿no? También podríamos hablar, por ejemplo, si quieres puedes sanarme. Aquí tenemos el título para una hermosa predicación. Entonces, Señor, si tú quieres, tú lo puedes todo, yo lo espero todo de ti. Entonces podría predicar sobre la humildad que debemos tener, que está también contenido aquí en el se arrodilló, reconocerlo a Jesús, acercarme a Jesús. ¿Sí? Si quieres puedes sanarme. Entonces yo puedo empezar aquí a pensar, a ver, ¿cómo está? Señor, yo te pido que me sanes. Si quieres puedes sanarme. Hago el acto de fe de que tú me vas a sanar, por ejemplo, y puedo llegar a encontrar aquí un lindo motivo para empezar a reflexionar y poder sacar una predicación de esto, ¿no? Por ejemplo, en esto, lo quiero, queda sano. Yo podría predicar aquí, empezar a encontrar material de que la voluntad del Señor es vernos sano, que Dios nos quiere sano, ¿no? Mucha gente a veces piensa de que el Señor nos manda cruz, que el Señor me da pruebas, que no, los quiero, queda sano. Entonces la voluntad de Dios es vernos sanos, libres, no sé, lo que ustedes pueden ir reflexionando. Y fíjense cómo aquí voy sacando otra idea de predicación. Otra idea de predicación que le ordena no decir a nadie lo que sucedió. Aquí yo puedo enseñar por qué
por ejemplo, o puedo reflexionar que Jesús no quería que le cuenten a nadie lo que había pasado por esto que está aquí abajo, que después de esto no pudo entrar a alguna ciudad. Entonces, esta recomendación de Jesús es porque el hecho de que la gente a veces se iba para que lo sane, le impedía a él cumplir con su verdadero objetivo. ¿Cuál era la misión de Jesús? Era reconciliar a todos los hombres y era presentar el reino, la buena nueva del reino. Entonces, fíjense que esto, ¿qué pasó? No pudo entrar a muchas ciudades, ¿por qué? Porque el leproso, en este caso, alaba y divulga el milagro. Entonces le traían gente de todos lados para que él cure, no para que él sane. Entonces, bueno, puedo hablar también de que aquí podría predicar sobre que no todo es conveniente, si bien es todo bueno, ¿no? Como dice Pablo, no todo es conveniente, y por ahí a veces podemos hacer una buena predicación sobre no distraernos en cosas secundarias y centrarnos en cuál es la misión o centrarnos en lo que Jesús quiere de nosotros. Por ejemplo, a quien lo alaba y divulga el milagro, yo podría tomar esta parte y decir de que, bueno, el Señor me sanó y que el milagro que Dios hace en mi vida es para alabarlo y para hablar sobre él. Y en las actitudes vemos que se compadeció. Puedo hablar de que, bueno, con esto, con que Dios nos quiere sano, porque se compadece de todos nosotros, por eso Él realiza el milagro, porque nos ama, por sobre todas las cosas, porque nosotros valemos su vida, valemos su sangre. Y este otro extendió la mano, es el signo, un signo de, podemos hablar del poder de Dios y unirlo con el si quieres puedes sanarme. Sí, lo quiero, le dice Jesús, queda sano y extendió su mano. Significa de que Él tiene el poder para que con su palabra, de poder realizar todos los prodigios que son necesarios para hacer una sanación integral de cada uno de nosotros. Entonces, como ven, hermanos, podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de cosas interesantes. Y esta escuela de fe, que yo les hablaba aquí abajo, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿Y quién soy para ti? Puede ayudarnos a nosotros a preparar nuestra predicación para que provoque justamente estos efectos cuando yo hablo. ¿Cuál efecto? El efecto en la primera pregunta, ¿qué es esto? Entonces, mi predicación tiene que ser capaz de que mis hermanos se pregunten, ¿qué es esto? ¿Qué es esto nuevo? Sobre todo cuando estoy con gente que recién va a conocer a Jesús. No, ¿qué es esto? Tienen que ver esto. Que es un poco lo que los seminarios de iniciación a la vida del Espíritu quieren y que pretenden en los temas que se dan, por eso es tan importante que queden impactados. ¿Qué es esto nuevo? ¿No? Ahora después, lo segundo que tengo que lograr en esa escuela, el segundo paso de la fe, es preguntarme, ¿quién es este? ¿Quién es este que hace estas cosas nuevas? ¿Quién es Jesús? ¿No? Interiorizarme de Jesús. ¿Sí? Entonces mi predicación tendría que ver un poco de hablar, por ejemplo, aquí en este caso, es de quien se compadece de nosotros, es quien quien tiene el poder de extender su mano para sanarme. Cosas hermosas, hablar del amor de Dios, por ejemplo. Y la tercera pregunta, que es para el que está crecido en la fe, digamos, es la pregunta del examen final en esta escuela de fe, y es ¿quién soy para ti? Y es plantearme ¿quién es Jesús para mí? Entonces yo puedo sacar de todas estas predicaciones, sabiendo de que estoy utilizando a Marco, por ejemplo, que es la escuela de fe. Por ejemplo, en Lucas voy a encontrar que hay una pedagogía para los no judíos, en este caso para aquellos que no practicantes, aquellos nuevos, los catecúmenos. Y en Mateo voy a encontrar, por ejemplo, mira, este Jesús es del que se habla en el Antiguo Testamento, porque el Evangelio de Mateo está puesto como la bisagra entre todo lo que era la promesa de Dios de un Salvador y ese Salvador que dice, está acá, este es Jesús, ¿no? Y así yo puedo tener con este sencillo método, poder realizar mis predicaciones. Bueno, espero que no los haya aburrido y fijamos cómo hacemos. Leemos el Evangelio, la cita bíblica, pueden practicar con citas breves, ¿no? Ubicamos los personajes, aquí solamente Jesús y el leproso, a veces puede ser Jesús, el leproso, la multitud, los discípulos, bueno, haremos ahí y luego vamos tendiendo líneas que salen desde diálogos
en este caso del leproso Jesús, y después de Jesús al leproso, ponemos las actitudes aparte, después podemos poner algunas notas, por ejemplo, que sean características del evangelio que estamos utilizando, y así podemos tener un contexto donde cada uno de nosotros pueda llevar adelante el análisis, la interacción de los personajes. ¿Sí? Yo le puse método de los personajes o interacción, pero es simplemente que nos ayuda a través del análisis del texto. Nos podemos ayudar con la parte de abajo, que es el magisterio de la iglesia, las notas que nuestras Biblias católicas tienen, y también nos puede ayudar un poquito en todo el contexto, ¿sí? Una cosa que yo no lo dije acá, pero bueno, por ejemplo, también es a tener en cuenta de que, bueno, que cómo se acercó y como que Jesús y el discípulo y el leproso medio como que quieren romper las reglas, pero Jesús también enseña de que tenemos que respetar las reglas, ¿sí? Por eso lo manda a realizar la ofrenda que Moisés pedía que debían realizar aquello que se sanaba. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy, es todo por este momento y ojalá y les sirva. Practíquenlo, acomódenlo para como ustedes les vayan buscando, seguramente podrán encontrar algunas otras cosas más. En yo creería que no, pero bueno, practíquenlo y vayan buscando y van a ver cómo van a encontrar una linda forma de poder leer un texto metiéndose dentro del texto. Que es lo que, por ejemplo, nos pide la Lectio Divina, que es meternos dentro del texto. Y gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.